De la iglesia, ¿sí? O de nosotros que somos iglesia. La iglesia no es un edificio, ¿sí? La iglesia no es un templo como tal. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo, somos todos los que, ¿verdad? Somos parte de ese cuerpo, de esas personas que hemos decidido recibir y creer que Jesucristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador, y que lo estamos esperando. La iglesia se dice que es la esposa ataviada que espera la venida de su esposo, ya lo explicamos en una ocasión. Y las palabras del Maestro, ¿sí? Las palabras de Jesús, fueron precisas antes de su ascensión y dejó una gran comisión, dejó una instrucción precisa, ¿sí? Tenemos que entender que Jesús no únicamente fue un revolucionario. Él preguntaba, les preguntaba a los apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Podemos tener muchos conceptos de Dios, ¿verdad? O creemos que conocemos a Dios. Se nos predicó de eso el domingo pasado a través de nuestro hermano Aronga. Una cosa es tener conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, histórico en muchos aspectos, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es el Dios que vemos en Semana Santa, ¿verdad? En la pasión de Cristo, y tenemos un concepto de Dios. Lo estamos conociendo cuando nos acercamos a un lugar como esto, es empezar a conocer a Dios. Tenemos conceptos a veces errados, tenemos conceptos muchas veces que sobrepasan. A veces algunos lo miran como un fantasma, algunos lo miran como un profeta, algunos lo miran como un revolucionario, lo tienen muchísimos conceptos. Ya estamos hablando y hemos hablado que las palabras de Jesús, para aquellos que sabemos quién es, son palabras de autoridad, son palabras de instrucción, son palabras, como dijeron los apóstoles, palabras de vida. O sea, palabras de vida, ¿por qué? Porque te conectan con la fuente de la vida, con Dios mismo, ¿sí? Las instrucciones que recibimos acá son instrucciones que van a aumentar nuestra fe. La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros empezamos a escuchar palabra de Dios, es algo espiritual, dice que es inspirada por Dios mismo, nos confronta, nos redarguye, nos da instrucción en justicia y nos va llevando en un proceso. Aquellos que no creen que la palabra de Dios es autoridad, aquellos que no creen que la palabra de Dios es una instrucción para vida, no vamos o no van a poder avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a centrar todo nuestro conocimiento de Dios en ideologías, en filosofías, en la información que me dé otro, en una religión heredada por mis padres, ¿verdad? A mí me dijeron que Dios era esto y que se buscaba así. Es una religión heredada, no tenemos nuestra propia experiencia, y la experiencia tiene que buscarla uno. Las convicciones, que quiere decir de lo que tenemos que estar convencidos, se generan a través de vivencias, y las vivencias se buscan. Usted está buscando tener una experiencia con Dios cuando viene y se siente en este lugar, a escuchar palabra de Dios, a escuchar cantos espirituales, etcétera, etcétera, y empieza una conexión. Porque doy todo esto como instrucción, porque si usted y yo no entendemos lo que vamos a aprender hoy como una instrucción, no vamos a poder avanzar, ¿sí? Vamos a vivir una mediocridad cristiana, vamos a vivir una mediocridad de conocimiento, vamos a vivir una mediocridad de conquista. O sea, nunca vamos a llegar a conquistar, porque nunca vamos a poder avanzar hacia la conquista. ¿Por qué? Porque la instrucción no la estamos siguiendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, hay una instrucción en la palabra de Dios de parte de Jesús antes de su ascensión a los cielos, que viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Y vamos a leerlo juntos para tener este punto de partida en lo que vamos a aprender hoy. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, ¿sí? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahí viene, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Dice la Escritura que el Señor, antes él dice que algunos dudaban porque Él había resucitado. ¿Sí? Uno de los que dudaron fue Tomás, ¿sí? Que tuvo que ver para creer, de viene el dicho coloquial, ¿no? Tuvo que tocar las heridas del Señor, tuvo un encuentro y lo simplifico el tema, ¿no? El tema es que Él les convoca para darles una instrucción. Él les convoca y dice a los 11 porque Judas ya no estaba ahí, ¿sí? Fueron los 11 de los 12 discípulos que eran. Aquellos llegaron allá y el Señor empezó a darles instrucciones. Muchas iglesias enseñamos o enseñan, ¿verdad?, textos sin contexto. A veces no sabemos a qué está hablando y nos centramos en un solo texto y no vemos el texto completo, lo que está delante y lo que está antes de haber dicho eso. Pero hay una instrucción precisa ahí, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre revelado en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces cuando nosotros empezamos a caminar, cuando nosotros empezamos a avanzar en el camino de Dios, ¿verdad? Aquí la iglesia tiene una gran comisión, a eso voy. La iglesia tiene la comisión de hacer discípulos, ¿sí? Nosotros como iglesia tenemos una gran comisión de hacer discípulos. Y hay algo muy importante, muy interesante. La iglesia actualmente no está haciendo discípulos, ¿sí? Y ahorita vamos a ver eso. Y la pregunta es, y ya vimos la instrucción, ahorita la vamos a seguir analizando, ¿no? La pregunta es la siguiente: yo sé que muchos de los que estamos aquí, es más todos, yo creo que por eso estamos en ese proceso. Y tengo que lanzar la pregunta, ¿sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? No quiere levantar la mano, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? Yo creo que por eso estamos aquí, estamos buscando, ¿verdad?, algo en lo cual creemos, ¿sí? Entonces, Jesús tuvo un mandato directo: hacer discípulos, ¿sí? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos quiere llevar a un nivel, arrancando o tomando como punto de partida la instrucción de Jesús, de pasar de ser creyentes a ser discípulos, ¿sí? La palabra de Dios dice algo muy, muy duro. Dice la palabra de Dios: ¿tú crees que Dios es uno? Qué bueno, lo voy a parafrasear. Qué bueno que creas que Dios es uno. Y dice una palabra muy dura: los demonios también creen que Dios es y tiemblan. O sea que Dios enfatiza algo. No se trata de creer, porque sabes una cosa, si yo levanto una encuesta allá afuera, en cuanto salga de esta puerta y empiezo con una libreta: ¿tú crees en Dios? ¿Cómo no? Palomita. ¿Tú crees en Dios? ¿Cómo no? Por ahí alguien me va a decir: no, yo no creo en Dios, yo soy ateo, ¿sí? Entonces, pero un muy buen porcentaje va a decir: no, yo creo que hay una fuerza superior, yo creo que Dios. Y vamos a empezar a hacer un palomeado, ¿verdad? Y vamos a ver que un muy buen porcentaje cree en Dios. Y eso es lo que el Señor estaba confrontando. Dice: qué bueno que creas que Dios existe, qué bueno que sepas que Dios es, ¿sí? Pero el tema es que tienes que pasar de ser un creyente a ser un discípulo. Porque hay una gran diferencia, porque ahorita
¿sabes una cosa? Hay iglesias muy prósperas, con una excelente infraestructura, ¿sí? Con servicios de 1,500 y de 2,000 personas por servicio, ¿sí? Reunidas, pero te puedo garantizar que de esas 2,000 personas, más del 90% son creyentes y solamente el 10% son discípulos. Entonces las iglesias están generando muchas personas que crean en Dios, ¿sí? A ver, pastor, barajéme la más despacio, para allá vamos, no se me desespere. Entonces no tengo que creer, no, es parte del proceso, por supuesto que sí. De hecho, nos damos cuenta cómo las dos ingredientes son importantes, pero la gran comisión es hacer discípulos. Recordemos que Tomás, precisamente, que quedó registrado para la historia y hasta dichos coloquiales hay, ¿verdad? Eres como Santo Tomás, tienes que ver para creerlo, ¿sí? Tomás tuvo que pasar de ser discípulo a ser creyente en un momento de su vida. Pero era discípulo, pero no creía que Jesús había resucitado. Entonces también pasó de ser un discípulo que hizo todo, que estuvo todo el tiempo en el proceso con Dios, pero llegó un momento que tuvo que ser creyente, pero nunca dejó de ser discípulo, ¿sí? En el camino de Dios muchas veces vamos a entender, cuando entendamos qué es ser un discípulo, nos vamos a dar cuenta que en el camino tal vez dejemos de creer en algún momento, ¿sí? Pero Dios nos va a llevar nuevamente a la fe, a la bienaventuranza de, como dice la Escritura, bienaventurados serán, fíjense qué será tan importante, aquellos que crean sin ver, ¿sí? Tiene que ver con la fe, ¿sí? El creer es algo que se necesita, por supuesto que sí, no se me confunda, pero la gran comisión y la gran diferencia para que nosotros como iglesia realmente estemos haciendo la voluntad de Dios es ser un discípulo, ¿sí? Jesús nos mandó a ser discípulos, no creyentes, no adeptos para ninguna religión, ni tampoco hacer cambiar a la gente de pensamiento o de religión. No es nuestro trabajo, ¿sí? Sino más bien a predicar el Evangelio a toda criatura, según lo que nos dice, ¿verdad?, la Escritura que leímos hace un momento de Marcos 16, del 15 al 18. El problema de nuestras iglesias, mis hermanos, es que la iglesia como tal está convencida, o los miembros de la iglesia sí estamos convencidos de que Cristo es el Señor, ¿sí? Y eso no es malo. Si yo les pregunto, no se sientan mal por lo que respondió, ¿sí? Tenemos que creer que Jesús es el Señor, tenemos que ser creyentes, ¿verdad?, de lo que estamos profesando, ¿verdad? La Biblia dice que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El creer es algo necesario, por supuesto que sí. Simplemente que tenemos que pasar a un nivel mayor que la Biblia nos enseña. Muchos de nuestros miembros están convencidos de eso, están convencidos de que Cristo salva, están convencidos de que Cristo viene pronto, están convencidos de que Cristo sana, que Cristo restaura, ¿verdad?, que Cristo bendice, pero están completamente comprometidos con el Señor para vivir una vida definitivamente. Estamos convencidos, pero vamos a pasar, y lo he estado mencionando mucho esta semana y la semana pasada. Cuando uno está convencido de algo, o estás creyendo en algo, después pasa un nivel de pasar de creer a comprometerte, ¿sí? Tú no te puedes comprometer con alguien o con algo que no conoces, ¿sí? Todos los que estamos aquí estamos buscando conocer a Dios, lo vimos la semana pasada, estamos en la búsqueda del conocimiento de Dios. Y parte de la instrucción de ese Señor que estamos buscando es que para poder llegar a otro nivel tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios ahí mismo. Dice: por tanto, y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Vamos a ver el 20, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, no se me confunda, no piensen que le mandó empanadas y chicharrones y un caponcito y unos depósitos y le dijo: guárdeme todas esas cosas que le mandé.
No, lo que quiere decir es que hagan mi voluntad que está escrita en mis mandamientos. Lo voy a decir de una manera entendible. Que sigan al pie de la letra las instrucciones que están escritas en mi palabra. Eso quiere decir, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que os he mandado. No habla del verbo enviar, sino del verbo ordenar, instruir. ¿Sí? Entonces, dice, ustedes necesitan, y guardar quiere decir obedecer. Que obedezcan lo que yo les he mandado. ¿Sí? Que obedezcan las instrucciones que yo les he dado, para que entiendan bien el concepto en esa versión Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces, muchas veces no estamos comprometidos para vivir una vida convertida totalmente a Él. Y por esa razón es que usted ve personas que hoy están en la iglesia y mañana no están. Es un desfile. Gente que ahorita llega y mañana no está. ¿Sí? Que viven bajo su libre manera de pensar, ya que ellos deciden qué es lo que quieren, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. Y deciden lo que no quieren, y por qué no quieren, y para qué no quieren, ¿verdad? Pero realmente no tienen un compromiso con Dios. ¿Sí? Hay personas que piensan, que creen que en sus casas Dios les puede bendecir como en la iglesia, y creen eso porque ellos son creyentes, o sea, creen que eso sucede así. Eso es ser un creyente. Yo puedo ser un creyente en casa. ¿Sí? Fíjense bien la diferencia. Yo puedo creer en Dios en casa. Es que yo creo que Dios me bendice, es que yo creo que Dios me habla, es que tú y yo creemos muchas cosas. ¿Sí? Vamos a aprender algo hoy, algo muy fuerte, ¿verdad? Pero es la verdad. Creyente, mi hermano, puede ser cualquiera, y ya se los expliqué en su momento. Hasta el diablo es un creyente y tiembla. Vamos a ver lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19. Vamos a leerlo juntos. Para que no piensen que solo inventos del pastor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Para que no piensen que yo lo inventé hace ratito, ¿no? Santiago 2:19. Creyentes, hermanos, es toda secta, ¿verdad? Hablando de algo sectario, el catolicismo, los mormones, testigos, espirituistas, creyentes, brujos, hechiceros, ateos, de alguna manera creen y razonan sobre algo y sobre algo. ¿Sí? Hay filosofías las cuales defienden porque creen. Yo escuchaba una vez un podcast y escuchaba que las personas que estaban ahí en debate, me gustó esa frase porque realmente tiene sustento, y le decía: si tú no sabes por qué crees lo que crees, estás en un grave peligro. ¿Sí? Y todos podemos creer, porque la pregunta que le lanzó, y le dijo: ¿y tú por qué crees lo que crees? ¿Sí? Porque si no sabes, para un trabalengua, por qué crees lo que crees, estás en un grave problema. Entonces nosotros tenemos que saber por qué creemos lo que creemos y para qué creemos lo que creemos. Porque creyentes hay muchos. Miren, nosotros estamos en una misión allá ustedes saben, en el rancho de San Ignacio. Está San Ignacio, San Juan, está Los Humayes, está Platanitos, está Coyotitán, y se está dando la palabra de Dios ahí a través del pastor Jorge, que ya lo tenemos como ministro la semana pasada junto con su hermano, con su esposa Noelia, ¿no? Y yo veo ahí cómo la gente defiende su fe. ¿Sí? Ya predicamos una vez, ¿sí? Ya predicamos una vez sobre eso. Sinceramente equivocados. O sea, ellos defienden lo que creen. ¿Sí? Es que a mí me dijo mi mamá que así era, y a mí yo me voy a morir aquí porque así me lo enseñaron a mí, y esa es mi creencia.
¿Se dan cuenta? A jugar, y a tomar, y a maldecir, y ya sabemos todo lo. Pero es su creencia. Él cree que está haciendo la voluntad de Dios. Él cree que eso es suficiente. Pero no se trata de creer. Se trata de dejarte enseñar. Se trata de ser un alumno, que quiere decir ser un discípulo. Dejarte enseñar por el maestro, quien dio la instrucción. Entonces, Dios no quiere creyentes, Dios quiere discípulos. Porque tú también puedes creer todo eso que hablamos en un momento. Pero hay que pasar del punto de creer a ser discípulo. Todos creen, todos tienen creencias. ¿Sí? Te voy a dar la definición de creyente. Esto significa una persona, un devota, ¿verdad? O devoto, un seguidor piadoso, un religioso como tal. ¿Sí? Yo no sé si tú quieras ser un religioso, alguien que va y viene, ¿verdad? Porque sabe que es domingo, porque sabe que es miércoles, porque sabe que aquí cantamos alabanza y levantamos las manos, porque sabe que vamos a tener que aguantar al pastor, escucharlo una hora, ¿verdad? Y ya cumplí el requisito, nomás con aguantar al pastor ya la hice, van a decir, ¿no? Esa es una manera religiosa de hacer las cosas. Pero déjame decirte que esto no funciona así. Nuestro Señor Jesucristo, lo primero que condenó fue a la religión y a los religiosos de aquel tiempo, que eran los fariseos, los saduceos, los escribas, que lo crucificaron. Aquellos que hacían todo al pie de la letra, ¿sí? Que estaban muy bien uniformados y que se sabían la Torá, la ley, al pie de la letra. ¿Sí? El apóstol Juan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice Romanos 1, del 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Hasta ahí habla de creer. ¿Estamos bien? Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Es un poder que cambia, poder que transforma. Vamos a aprender eso durante esta enseñanza. Vamos a ver las definiciones y la diferencia. Y vamos a nosotros a entrecomillar en qué parte estamos. Si somos creyentes o si somos discípulos. ¿Sí? La definición de discípulo quiere decir apóstol, que quiere decir enviado, maestro. Discípulo también es alguien que significa evangelista, un anunciador, ¿verdad? Propagandista, un evangelizador, un alumno, un profeta, un embajador, un mensajero, un anunciador. Son muchas funciones de un discípulo. ¿Por qué? Porque va a seguir muchas instrucciones según para lo que haya sido designado. ¿Sí? Cuando nosotros, dice la palabra de Dios que nosotros somos constituidos de parte de Dios como profetas, como maestros, como evangelistas, como pastores, pero no lo vamos a conocer hasta que nosotros entendamos y asumamos y abracemos la instrucción del maestro, y nosotros como alumnos vamos a estar dispuestos a aprender esa instrucción y llevarla a cabo. Me pongo a pensar yo de los muchachos que están estudiando medicina. Ellos tienen sus maestros y les dan unos librotes, ¿verdad?, a estudiar, y le están dando instrucciones en base a su experiencia. Ellos están siendo discipulados en medicina. ¿Para qué? Pues nomás, por si se toman una aspirina, no, para eso me desvelo, para saber qué aspirina me voy a tomar y decirle a mi papá y a mi mamá. Pienso que no, pienso que se está preparando para ser especialistas en algún área de medicina, para ejecutar aquello a lo que están haciendo instruidos y enseñados. No únicamente, imagínense,
No, nomás voy a invertir tantos años de mi vida, pues nomás no tengo nada que hacer, sería muy triste. Pero un discípulo va a ejecutar todo aquello para lo que está siendo enviado. ¿Sí? Dios quiere resultados. No piensen que Jesús murió, hizo tanto sacrificio, ¿verdad? De sangre, de dolor, ¿sí? Únicamente para salvarte a ti y a mí. ¿Por qué te digo esto? Porque allá afuera en la sociedad hay mucha necesidad. Y muchas veces nosotros nos convertimos en creyentes y dicen, pues yo ya la hice. Ay, hay que ver que se rasque con sus uñas, ¿no? Y nos sentamos. Nos sentamos únicamente a seguir creyendo, a seguir aumentando el creer, pero nunca estamos dispuestos a ser enviados. Nunca estamos dispuestos a servir a los demás, a comprometernos. No, yo soy creyente, yo no soy discípulo. Y ya vimos al inicio de la escritura de Mateo que dice, ir y hacer discípulos y sigan mis instrucciones. Los que les he guardado, que lo cumplan. La instrucción que les he dado, guárdenla, cúmplanla. ¿Sí? Si nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, hagamos más discípulos como nos dice la Gran Comisión. Hay una gran diferencia, mis hermanos. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. No los espera, los pesca. ¿Sí? La mayoría de creyentes, su tarea principal es consumir lo que el reino le ofrece. ¿Sí? Pero pocas veces, por no decir que nunca, se ponen a la disposición del Señor en todo lo que tienen, en todo lo que hacen. En otras palabras, les gusta recibir, pero nunca les gusta dar. Digan, ay Dios, vaya calificando. Y sabes una cosa, déjame decirte algo. Cuando tú empiezas voy a utilizar una palabra, cuando tú empiezas a tomarle sabor al dar, cuando tú empiezas a tener la experiencia del deleite de dar, empieza a generarse en ti, voy a utilizar otra palabra, una buena adicción. Tú necesitas de eso para seguir sintiéndote vivo todos los días de tu vida. Porque dice la Escritura, es mucho mejor dar que recibir. ¿Sí? Y cuando nosotros llegamos, no me gustan las luces, a mí me gustaría que cantaran diferente. Los discípulos, ¿sabes que me voy a preparar? Yo quiero ser parte para que las cosas cambien. A mí me gustaría que atendieran esto de esta manera. ¿Y por qué los sugieres no se ponen en tal parte de la escalera? ¿Y por qué no proyectan con otro color de letra? ¿Y por qué la línea, la fila por qué las sillas no serían de otra manera? ¿Sí? ¿Sí me va entendiendo? Y nos sentamos a consumir, pero nunca a ser parte de cómo hacemos que esto funcione, cómo nos promovemos para que esto realmente tenga un sentido para hacer bendición. Yo voy a generar para que esto suceda. ¿Sí? Un discípulo es muy diferente a un creyente. ¿Sí? Recordemos que había 5,000 personas alrededor de Jesús que fueron alimentadas por los panes y los peces. Iban por las tortas. Aquí cuando decían, donde está Jesús, ahí hay buena botana, ¿no? Yo sé que estando Jesús es garantía de comida. Eso es exagerado, hermano. Sí, dice que se alimentaron, pero solamente de esos 5,000 había 12 discípulos con él. Hay muchos seguidores de Jesús. Hay muchos que van con Jesús. Señor, sana mi enfermedad, vengo para que me des. Señor, suple mi necesidad, vengo a consumir, dame todo lo que necesito. Pero ¿cuándo estamos dispuestos a nosotros darle algo a Dios? Nuestra vida, nuestro tiempo. Yo les decía a los hermanos, a lo mejor es muy pesado para ustedes los que sirven, pero saquen cuentas, los números son fríos. El que más sirve, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El que más sirve aquí en la iglesia
le invierte 10 horas a la semana. ¿Sí? Los que vienen al ensayo, 2 horas. El que viene a lo mejor al culto el miércoles, otras 2 horas. El que viene a un discipulado, otras 2 horas, ya vamos en 6. El que viene el domingo, 8 horas. Y si tiene, ¿verdad?, alguna otra reunión de liderazgo, otras 2 horas. Son 10 horas en toda la semana. Ese es el mayor servicio y a veces nos quejamos. No pasa aquí, me ha tocado en otras iglesias. Aquí no ha pasado, gracias a Dios. ¿Sí? Y a veces, hermanos, no estamos tan dispuestos a hacer esa inversión. Y queremos seguir haciendo con nuestro tiempo y todo. Y vivimos en una vida, ¿sabes una cosa? La vida que está esperando únicamente recibir es una vida, creo yo, que carece de sentido, de propósito, que tiene una crisis existencial, un vacío a no llenar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios definitivamente te enseña eso. Cuando tú te enseñas a darte a los demás, te mantienes vivo, te llenas de Dios. Es la satisfacción más grande. ¿Sabes una cosa? Voy a confesarle algo. Por supuesto que todo lo que hago yo aquí es por ustedes, pero también estoy pensando en mí, porque cuando yo me entrego a ustedes, me lleno de vida ya. Cuando yo me preparo para un sermón como este, y estoy ahí en la noche, en la mañana, y digo, ¿qué voy a darle de alimento? Me estoy alimentando a mí mismo. Estoy en una búsqueda. Estoy llenándome. Y yo cuando veo que las vidas cambian, que las personas se restauran, que los jóvenes llegan a un entendimiento de ellos, digo, esa vida es la que yo quiero. ¿Por qué? Porque he experimentado otro tipo de vida también. Conozco lo que es la otra vida. Y nada me generó mayor satisfacción que servir a los demás. Nada va a llenar ese vacío, por más que lo quieras hacer, que servir a los demás. Y Dios lo sabe. Y Dios nos diseñó de una manera tan especial que tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta de ello. ¿Sí? El creyente lucha por crecer. El discípulo lucha por reproducirse en otro. ¿Sí? Hay muchas personas que vienen y reciben enseñanza 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 y nunca se multiplican, nunca le van a nadie. El discípulo dice, pues yo no sé, ¿verdad? A mí me quedó muy presente algo que dijo la hermana, siempre tomo ahí porciones, la hermana Carlita ahora el miércoles, ¿verdad? Tal vez yo no soy el mejor expositor, tal vez yo no soy el mejor predicador, tal vez yo no soy el mejor en muchas cosas, pero lo poquito, mucho que yo hago, lo hago con amor, con compromiso y con mi corazón. ¿Sí? Porque quiero dar algo a alguien. ¿Sí? Y queremos tener todo bajo control. El creyente común casi nunca piensa en los demás, la mayoría del tiempo está pensando en sí mismo. Casi siempre piensa, ¿qué puedo obtener de esto? El que va, ¿en qué me podría beneficiar esto a mí? El discípulo se reproduce siguiendo este pensamiento de compartir con los demás todo lo que recibe, o la experiencia que obtiene en el Señor, ¿verdad? La comparte con aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios. ¿Sí? El creyente se gana. Tú puedes ganar muchos creyentes. ¿Sí? El discípulo se hace, hay que invertirlo. Una vez dijo, ¿verdad?, un evangelista, cuesta un 10% de esfuerzo ganar a una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo que permanezca firme en Él. En verdad que sí, hermano. En otras palabras, los creyentes tenemos que andarlos acarreando, andarlos moviendo. Vamos, hermano, mira, hermano, y no llega a la iglesia. Mientras que el discípulo es líder. Si hay una diferencia entre discípulo y creyente. Y es verdad, hermano, ¿sabe una cosa? Los líderes saben que una de las enseñanzas que damos aquí en la iglesia es que las personas se discipulen, que se enseñen a permanecer siempre de pie con fundamentos sanos y claros, bíblicamente hablando,
para permanecer firmes hasta el fin a pesar de las circunstancias. Un discípulo cuesta hacerlo. Tienes que enseñarle dónde sí, dónde no, el por qué. Un discípulo se construye a través de la constancia. Un creyente, tú puedes traer a alguien y sentarlo aquí y va a empezar a creer. Pero un discípulo, estás constantemente con él, con sus dudas. Todos llegamos así. Un discípulo discipula. Yo tuve discípulos que me discipularon, que se preocuparon por mi vida espiritual. Y traté de ser un discípulo también y no quedarme en creyente, que me tuvieran que cargar. Y yo me tengo que esforzar, yo tengo que darme a los demás. Y les comparto este testimonio. Tenía un mes yo viendo la iglesia. Y los que me conocen de aquellos años saben, y lo he compartido. Y a ese mes me hicieron una invitación a poder compartir en un hogar de vida o ser un líder de célula. Y dije yo, ¿qué voy a hacer aquí? Miraba hermanos que tenían 20 años en el evangelio, 25 hasta 30 años en el evangelio, y yo me sentaba ahí y dije, pues tú me has llamado, Señor. Yo voy a dar lo que tengo. Y tal vez cometí muchos errores y algunas palabras no las conocía, pero yo estuve en ese, dije, yo voy a aprender, yo voy a crecer, yo me voy a preparar, yo voy a servir a los demás. Y empecé a dejarme discipular y discipular a otros, hermanos, como gran comisión. Pero en el camino también he entendido la experiencia, la mala experiencia de muchos creyentes que tienen uno que llevarlos y traerlos y cuidarlos, ¿verdad? En la labor de que se conviertan en discípulos ellos también. Pero tiene mucho que ver con la persona y con el entendimiento de lo que estamos aprendiendo. El creyente depende en gran parte, ¿verdad?, de seguir siendo alimentado por mamá o por la paternidad espiritual en este caso. El discípulo ya se ha destetado para servir, se ha despegado de mamá para servir, ¿sí? Samuel 1, 23, Primero de Samuel 23, 24. A ver, espérame, hay un error de dedo aquí en la lectura. Sí, no, es que aquí hubo un error de dedo. La mayoría de los creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento, y más cuando está fallando, ¿sí? Eso lo vemos cuando un padre va con un niño por la calle y de pronto se cae el niño. El niño se cae y queda volviendo a ver, volteando, ¿verdad? Y viendo al padre para que éste lo vaya a levantar. Yo a mis hijos les decía, levántate, ¿verdad? Levántate por tus propios medios, tú puedes, ¿sí? Mis hijos crecieron con este pensamiento: si yo no me levanto, pasaré todo el día tirado en la calle, será mejor que me ponga de pie porque lo puedo hacer, ¿sí? Así hay muchos creyentes, hermano, que quieren que el pastor los visite, que quieren que el pastor los levante en todo momento, ¿verdad? Que quieren que el pastor los traiga a la iglesia, que los consuele, que viva constantemente, ¿verdad?, orando por ellos. Pero ellos nunca toman decisiones radicales para hacer un cambio en sí mismos, sino que siempre dependen de que alguien los esté alimentando. Nunca deciden levantarme y decir, yo necesito tomar decisiones. Y con esto no quiero decir que no voy a orar una vez, ni dos, ni tres, las veces que sea necesario. Voy a seguir orando por ustedes. Pero mi intención no va a ser que usted siempre dependa de mí para que usted se levante. Mi intención es que usted se enseñe a levantarse y a tomar decisiones como creyente, que pase de creyente, a discípulo, ¿sí? Que diga, así me ha enseñado el pastor. ¿Sabe una cosa? Cuando pasamos por el proceso de la pérdida de nuestro hijo, yo quise dar, siendo un discípulo, porque Dios me había enseñado así, le di un mensaje a usted para que usted también tome decisiones en los momentos difíciles que pasó. ¿Sí me explico? Le dije, si yo me pude levantar, usted también se puede levantar, ¿sí? Van a venir situaciones difíciles, pero no se quede ahí, levántese. Usted tiene la capacidad de levantarse, porque el mismo Dios que me levantó a mí y que me enseñó a mí, es el mismo Dios que quiere levantarlo a usted y quiere enseñarle. Ese es un discipulado, que tú con tu propia vida enseñes a otros que sí se puede, que tu propia vida sea una vida de servicio, y que los que te rodean digan, así se sirve, así se actúa,
así uno se entrega. Eso es ser un discípulo discipulador. ¿Sí? Pero muchas veces dependemos y dependemos y dependemos y dependemos. Vuelvo a lo mismo, no deje de echar un grito si te ocupa un consejo, para eso estamos, no se confundan. ¿Sí? Pero le voy a dar el mismo consejo una vez, o 2, 3 y hasta 5, pero ya hace la 15, 20 y 50 veces el mismo consejo y que usted no tome decisiones en su vida. A eso me refiero. ¿Sí me explico? Donde tenemos que pasar ya a otro nivel, donde no podemos quedarnos estancados únicamente, ¿verdad?, para estar dependiendo. Nunca hacen nada por sí mismos. Si el pastor no llega a la iglesia, ese día no hay culto. Los creyentes son niños con el chupón en la boca, mientras que el discípulo busca siempre su propio alimento y siempre está listo para servir a los demás. ¿Sí? A mí me encanta. Yo estoy plenamente convencido, porque desde el día 1 que llegamos a la iglesia, aquí a servir a Dios, yo estoy plenamente convencido que si por cualquier circunstancia yo no puedo venir un día, que gracias a Dios hemos podido venir todos los días, yo ahorita he hecho una llamada y el culto funciona. A mí eso me llena de satisfacción. Yo sé que el culto sale adelante, porque la idea no es únicamente uno ser un estelar acá, es que todos ustedes como iglesia puedan servir a los demás. Aquí ya hay ministros, ya lo vimos la vez pasada, que sirven a los demás. Sé que va a haber una palabra, sé que el ministerio de alabanza tiene un compromiso, ¿verdad? Sé que hay maestros de niños, sé que hay todo para que este culto funcione. ¡Qué bonito! A eso me refiero, porque hay discípulos discipuladores, y esos discipuladores, esos discípulos ya están enseñando a otros, y qué bueno que ese otro seas tú para poderte a la orden del servicio para la iglesia. ¿Sí? ¡Qué hermoso! El creyente siempre busca ser halagado. El discípulo se entrega como sacrificio vivo todos los días. Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos, ¿verdad?, el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Se lo explico en castellano. ¿Sí? No piensen que vamos a poner aquí, ¿verdad?, un altar y con un montón de leña y lo vamos a quemar vivo aquí, Dios guarde, ¿verdad? No, es que todo lo que tienes, todas las capacidades, dones, talentos y todo lo que eres, lo estás presentando para el servicio de Dios. Esto soy yo, Señor, tengo la capacidad, ¿verdad?, de hablar, tengo la capacidad de servir, ¿verdad? Me gusta mucho atender a las personas, y ahí habla de algo. Nuestro cuerpo es sacrificio vivo, santo, que quiere decir apartado para Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo estás haciendo de una manera pensante. O sea, no lo estás haciendo involuntariamente, sabes por qué lo estás haciendo. O sea, muchas veces pensamos que el Luquier le va a decir: oiga, hermano, bienvenido a la iglesia, al lugar de vida y restauración. Aquí está una canasta, quítese el cerebro y póngalo aquí, deje de pensar y métase al culto. No, usted tiene que ir pensando, analizando, aprendiendo racionalmente. No piensen que las cosas de Dios son irracionales, son unas cosas emocionales nada más, son bien pensadas. Yo estoy aquí y sé por qué estoy aquí, y sé por qué me conviene, en el buen sentido de la palabra, estar en este lugar. Sé qué decisiones tengo que tomar. Ese es un culto racional. Estoy aquí, es más, estar aquí es un sacrificio, estar a la hora, 2 horas, a eso me refiero. Yo vine hoy, podía estar en Altata ya comiendo, ¿verdad?, un camarón con pulpo, pero al rato me lo echo después de que salga el culto. Pero hoy me vine para acá y aquí me presenté, hice ese sacrificio. ¿Para qué? Con un entendimiento claro. Un discípulo sabe por qué está aquí, sabe para qué está aquí. No, pues aquí estoy, ¿por qué estoy? A ver por qué no sale el pastor. Es un culto pensado, es un sacrificio vivo. ¿Sí? Y mucha gente, si no lo halagan, un creyente, ay, hermano, o sea, qué bueno, yo lo saludo a todos, pero imagínense que todos los domingos digan: hermano, qué bueno que vino al culto, ¿verdad?
Y cuando no le dije qué bueno que vino al culto, qué bueno que está viviendo la fe y que dure 3 años diciendo lo mismo y que un día no le dije, pues ya no vino el creyente. Pero él debería estar preocupado en decirle a los demás y decir, aquí estoy. Yo no vivo del halago ni la verdad, las fanfarrias de mi entorno, ni de la aceptación. Vivo para servir a los demás. Aquí estoy para servirles a ustedes, mis hermanos. Y sabe una cosa, si a lo mejor se sube un video en YouTube, si en la página de la iglesia no hay muchos likes, es un decir, no me frustra eso, yo no vivo de la aprobación de los demás, ¿sí me explico? O sea, yo no vivo del halago, soy un discípulo, no vivo de ese tipo de emociones o de aceptación de los demás. Principalmente vivo de la aceptación de Dios, ¿sí? Y no piensen que es por llenar un requisito, es que realmente sí tendría que ser un discípulo. El creyente entrega parte en sacrificio de sus ganancias, ¿sí? El discípulo entrega toda su vida. ¿Sí? Un creyente dice, voy a dar algo a la iglesia. Y qué bueno, un creyente, perdón. Un discípulo se entrega en totalidad, está siempre, no una vez el domingo, y no estoy hablando de únicamente físico. Porque cuando usted viene a servir el miércoles o fue a dar una palabra a alguien, ya le tuvo que echar gasolina a su carro, ya tuvo que ajustar los tiempos, ya tuvo que ir físicamente, ya tuvo que a lo mejor llegar y comer rápido porque tiene una cita a las 3 con alguien que ocupa del evangelio y fue para allá. Usted se está entregando todo, no nomás una parte. No, ya llegué y dejé un billetón de 500 el domingo, ya la hice. Eso es ser creyente, ¿sí? Un discípulo se entrega en totalidad y va siempre a estar pendiente de cuál es la necesidad de la iglesia en general, ¿sí? Hay 3 pensamientos que predominan en la iglesia actual, mis hermanos. Uno de ellos, ¿verdad? Que Dios está allá en el cielo como un ser espiritual y nosotros acá en la tierra como criaturas. Allá está un Diosito arriba, ¿verdad? Y nosotros estamos acá abajo. Allá está el directorio y acá estamos allá abajo, ¿no? Hablamos de 10% del Señor cuando en verdad el 100 le pertenece a Dios. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan. Les dice, en otras palabras, todo le pertenece a Dios. Job había entendido eso. Voy a ver otra cosa. Decimos que la iglesia es el templo de Dios, cuando en verdad cada persona que le ha entregado su vida al Señor es un templo vivo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque Dios no quiere lo poco de nosotros, Él quiere todo, mientras no le hayamos dado el 100% de nuestras vidas, ¿sí? A Dios pues prácticamente no le hemos dado nada, porque seríamos cristianos promedio. No importa si te falta entregar un 1 que te queda por entregarle, tenemos que entregarle absolutamente todo a Dios. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? Es precisamente lo que te expliqué. Muchas veces nosotros nada más tenemos como ese trato mercantil con Dios. Te voy a dar tanto, me regresas tanto, aquí tengo esta parte para ti. El servir a Dios es una entrega total. Me gusta mucho cómo Dios, cuando uno está dispuesto, dice la palabra de Dios que cuando el que toque se le abrirá, el que pide recibirá y el que busque va a encontrar. Cuando tú tienes la firme intención de encontrar respuestas en Dios, la firme intención, la voluntad, ¿sí?, de buscar respuestas de Dios, sinceramente te puedo decir que vas a encontrar la verdadera clave de servir a Dios el 100% de tu vida. Todo lo que haces, cuando estás desayunando, no pienses que estamos con látigos ahí, ¿verdad? Cuando estoy desayunando y Señor, aquí estoy, ¿verdad? Y vamos a hacer esto. No, dice la palabra de Dios, dice orar sin cesar, ¿sí? Y no quiere decir que todo el tiempo vas a estar de rodillas, pero sí todo el tiempo, todo lo que hagas. Inclusive yo cuando estoy haciendo un proyecto, digo, Señor, esto, desde que estoy haciendo el proyecto, ¿sí?, porque el proyecto tiene que haber una utilidad, por supuesto. Desde que estoy viendo, ¿verdad?, van a quedar 10 pesos en este proyecto. Mi mente automáticamente, voy a hablar de mí, no es desde que soy pastor, y quiero decirles, eso es de antes.
Ya mi mente está haciendo un recorrido por las necesidades de la iglesia, en muchos aspectos, no únicamente física. El Señor, voy a participar. O sea que todo lo que hago, desde que estoy haciendo un trato, desde que voy a adquirir una amistad, desde que voy a adquirir una sociedad, y esta sociedad realmente me va a edificar para seguir sirviendo al 100% con Dios. Sí, con la persona que me voy a relacionar. ¿A quién le estoy diciendo que sí? ¿A quién le estoy diciendo que no? ¿Qué implica de mi tiempo? Cuestión de horarios de trabajo. Todo, absolutamente todo. Yo, como discípulo, lo relaciono a darle el 100% de mi vida a Dios. Y el 100% es, en este trato tú no entras, Dios. Imagínense, este trato es mío, allá yo te llevo una parte de los domingos, no te metas en mis tratos acá, ¿sí? Y mis tiempos, ya te entrego 1 hora y media al domingo, 2 horas, ¿sí? Y este no tiene nada que ver contigo. Imagínense, ese es entregarle una parte nada más a Dios de nuestra vida. Pero cuando tú realmente estás pensando, un discípulo piensa en entregarle el 100% de su vida, en todo lo que hace, en todo lo que decide, en todo, absolutamente todo, ¿sí? El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario, ¿sí? Siempre está en movimiento, el que me sigue, ¿no? Y ya sabemos que esto sí, y esto acá, y eso es una rutina. Uno de los peligros, hermanos, del creyente es quedarse atascado en sus triunfos y victorias pasadas, ¿sí? En sus triunfos y victorias pasadas. Yo les decía, y hay muchos que testifican de eso, cuando estábamos, porque voy a hablar como una victoria pasada. Cuando nosotros empezamos con un grupo de jóvenes, eran 3 jóvenes, ¿de acuerdo? Y llegamos a tener un grupo de 75 jóvenes en Hacienda de la Mora, Milenio, donde vivíamos en aquel tiempo. Y de esos jóvenes todavía algunos ya son predicadores, pastores, evangelistas, que empezaron por primera vez y se acercaron por primera vez a la iglesia. Ese fue un triunfo, ¿sí? Del pasado, pero dice, yo me acuerdo, yo no me puedo quedar en yo me acuerdo. ¿Qué va a suceder ahora en esta nueva etapa? ¿Y qué va a suceder mañana en esta nueva etapa? Y ayer llegaron algunas personas para Cristo, pero ¿ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Esos son revolucionarios. No, yo a mí Dios me usaba. No, yo predicaba. No, yo me acuerdo, ¿verdad? Un creyente puede caer en esa rutina. Un discípulo es revolucionario, está en una búsqueda constante, está implementando, está buscando, ¿verdad? Uno de los peligros es ese, vivir en la rutina. Fíjese, rutina, si usted le quita la letra T, ¿qué es lo que queda? Ruina. ¿Sí? Porque la rutina es la ruina de cualquier iglesia y de cualquier ministerio. Definitivamente. El discípulo, sin embargo, busca cambios y avances en la obra del Señor y el ministerio que ha recibido de Dios. La alabanza es nueva cada día. Nuestros servicios no son los mismos, sino que estamos esperando que el Señor haga algo poderoso en cada uno de nosotros en los servicios. ¿Sí? Tratamos de conquistar siempre áreas que antes no habíamos conquistado, y nunca el discípulo vive del pasado, sino que sus ojos están puestos en el autor y el consumador de la fe, según lo que nos dice Hebreos 12:2. El creyente siempre busca que lo animen, el discípulo siempre procura animar. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Lamentablemente en muchas congregaciones hay personas que están o andan buscando experiencias que lo animen, que lo llenen, que le levanten el ánimo, y cuando en la iglesia donde están ya no llenan esas expectativas, buscan otra iglesia que empiece a llenar nuevamente sus expectativas. Y mañana, ¿verdad? Cosa que esa otra tampoco lo llene, ¿verdad? Seguirán cambiándose a otra que siga llenando sus expectativas. Entonces andarán de iglesia en iglesia, ¿verdad? El discípulo por sí mismo anima, alienta, llena, ya que su vida es una fuente de gozo, de paz al Señor, y nunca depende de las circunstancias y del ambiente. ¿Sí? Es un animador, no un payaso, ¿no? Alguien que motiva a los demás. ¿Sí? Y como último, el creyente espera a que le asignen una tarea para servir a Dios. En otras palabras, ¿verdad? Está como aquel empleado que se le dice que haga algo y cuando termina
vuelve a preguntar qué tengo que hacer. Entonces a mí me ha pasado eso. De repente llevo a alguien, ¿no? Y estamos viendo la manera de que empiece a trabajar con nosotros o algo. Entonces digo, llegan, ¿no? Y hay un área para trabajar. Supongamos que hay plásticos tirados o hay algún material que hacer, o etcétera, etcétera. Llegó y le digo, ¿y qué voy a hacer? Me recogen todos estos plásticos y le ponen ahí, los quemas una vez para que ya vaya a quedar esta limpia área, esta área, y ya la terminen. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé si le había pasado esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y te pregunto 50 veces cuando a lo mejor utilizó el criterio. Aquí esto puede enriquecer más, esto nos ayuda, aquí está estorbando esto. Tiene una iniciativa de servicio. ¿Sí me explico? Tiene una iniciativa para que las cosas sucedan. ¿Sí? A ese empleado lo corren ese mismo día, mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Y una responsabilidad conlleva no a un trabajo del momento, sino a un trabajo por más prolongado tiempo. ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar de esta área para que funcione bien, lo vas a coordinar a esta persona, lo vas a hacer de esta manera. Ese es un compromiso. No es decir nada más, decir, a mí me dijeron que abrir y cerrar la puerta y nada más. ¿Sí? No, a mí me dijeron que predicara ahora. ¿Sí? Hermano, ¿cómo podemos hacer para que los mensajes, para hacer esta parte, hacer lo otro? Qué hermoso es eso cuando empiezas a entender esa parte. Hay 3 cosas que el discípulo hace y con eso terminamos. Número 1, identifica las necesidades. Un discípulo siempre está viendo qué es lo que se necesita, que no falte nada y que todo esté en orden. Número 2, usa los dones que Dios le ha dado para llenar esas necesidades. No espera que otro lo haga. Y número 3, se capacita y procura crecer en la fe para darle a Dios el servicio que Él se merece. Busca información sana y precisa a través de la palabra de Dios que lo conduzca a un servicio de mayor excelencia para Dios. El discípulo no necesita de cargos eclesiásticos y de nombramientos, ¿sí?, para servir a Dios. El creyente murmura, reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. ¿Sí? A través de los años, hermanos, nos damos cuenta que el mayor pecado de las iglesias en general es la murmuración, el chisme y la rebeldía de la mejor idea. ¿Sí? Hechos 6:1. No piensen que esto es nuevo. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿hubo qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de área. Ahí siempre hay una mejor idea. Yo pienso que ellos tendrían que hacerlo de esta manera, y yo pienso que las viudas se tendrían que atender de esta manera, y ahora que estamos, yo pienso, y desde la banca, ¿no? Yo pienso que ahora tenemos que servir a la gente de esta manera. ¿Sí? Pero qué bonito es nosotros no caer en ese tipo de descrédito, sino participar activamente y sanamente para darle un mayor servicio al Señor con excelencia. Mateo 28, 19, 20. Con esto cerramos. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Sí.
para poder ser discípulos, definitivamente lo que estamos haciendo hoy es algo muy importante. Tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, que nuestra mente haya cambiado, ¿sí? Y nos tienen que doler las almas. Ese es un perfecto alumno del Maestro de Maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo que cuando llegué al camino a Dios, y a lo mejor puede pasar en ustedes, o pasa en todos los que llegamos, Dios empieza a hacer algo en nuestras vidas. Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a sanarnos, Dios empieza a enseñarnos. Y Dios nos ministra, que quiere decir Dios nos sirve. Es que realmente Dios nos sirve de primicia. Pero ese servicio que tú y yo recibimos en un principio tiene un sentido y un propósito que aprendimos hoy. Y yo creo que muchos de nosotros, cuando yo llegué, dice que esto lo conozca mi tío, mi vecino, mi amigo, mi hermano, mi papá, mi mamá. Quiero que conozca y que viva algo diferente. Y Dios viene y le ministra también. Pero nosotros tenemos que seguir en ese constante discipulado, porque muchas veces cuando pasa la euforia, no sé qué sucede, que únicamente nos quedamos conformados en ser creyentes y dejamos de servir a los demás. Y el plan de Dios no es eso, hermano. El plan es que tú y yo, si alguien está viniendo por primera vez acá y está aprendiendo que Dios lo ama, que Dios tiene planes para su vida, que Dios le ha dado dones, talentos, que Dios quiere restaurar su vida, créeme lo que Dios está y la iglesia estamos para servirte, ¿sí? Pero un día tú también vas a servir a otros. Hoy no te preocupes si vienes por primera, segunda, tercera vez. Deja que te sirvamos, deja que te enseñemos, deja que te llevemos en este camino correcto, ¿sí? Porque hoy estás aprendiendo que un día tú vas a enseñar a otros también. Que un día Dios va a usar tu vida para que eso suceda, como la ha usado o la tendría que estar usando a muchos de aquellos que estamos en otro proceso de que ya tenemos que estar dándonos a los demás. Amén. Recordemos que los discípulos fueron literalmente enseñados y discipulados durante 3 años en el ministerio de Jesús. Les enseñó comportamiento, el Señor les enseñó cómo enfrentar los problemas, les enseñó cómo enfrentar la falta de fe, les enseñó. Y estoy de acuerdo, muchos de nosotros estamos en el proceso, amigos que nos acompañan. Déjense enseñar, estamos para servirles. Y hoy lo aprendimos. Hermanos, si tú tienes tiempo siendo simplemente un creyente, yo te invito a que pases a ser un discípulo y sirvas a los demás, porque realmente ahí es donde vas a encontrar satisfacción, llenura, plenitud, éxito, gozo, desde la perspectiva de Dios, no desde nuestra perspectiva. Cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros nos dejamos enseñar por Dios, cuando nosotros nos entregamos en totalidad a Dios, no estamos perdiendo, estamos ganando. Y déjame decirte que Dios va a suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Dios dice en su palabra claramente: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de las que ustedes tienen necesidad, yo las voy a suplir, porque yo sé de qué cosas tienen necesidad. O sea, Dios no está sordo ni mudo, ¿verdad? Ni tiene las manos cortadas para no extender su mano para levantarte en tu necesidad. Pero tenemos que levantarnos como iglesia y dejar de ser unos creyentes que únicamente estamos demandando y criticando, a pasar a ser unos discípulos que hacemos que las cosas sucedan juntos. Cada uno en el área que Dios le ha dotado bendición, con dones y talentos, ¿sí? No únicamente ser consumidores. ¿Por qué? Porque así como todas estas hermosas personas que llegan a visitarnos, les vamos a servir, ¿sí? Pero imagínense, ¿no? Que no les damos ese servicio. Que dice que lleguen las personas, ¿no? Por primera vez acá y esté el hermano en la primera fila. Que hermano, siéntense aquí. ¿Y por qué? Pues si yo tengo derecho a antigüedad, imagínense un hermano ahí en media fila. No se van a sentar aquí ustedes. ¿Cómo se sintieran?
¿Cómo no? Encantado, ven, siéntense. ¿Sí? Como dice nuestra hermana Silvia. ¿Sí? Porque estamos para servirles. No lo duden. Y ustedes van a aprender. Y cada uno de los que nos están visitando van a aprender. Y van a aprender a través de nuestro ejemplo de servicio, a nuestro ejemplo de amor, nuestro ejemplo de entrega, nuestro ejemplo de compromiso, nuestro ejemplo como iglesia de que somos discípulos y no únicamente somos consumidores. Imagínense una iglesia poderosa llena de discípulos. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a ser una explosión de bendición para todas esas personas que están muriendo allá afuera sin Cristo, sin esperanza, que no hayan un sustento para sus vidas. Jóvenes en depresión, personas dependiendo emocionalmente, codependientes emocionalmente de alguien en una relación, ¿sí? Con muchos temores, enfermedades, principalmente ausencia de Dios, como lo aprendimos. Y tú y yo hemos sido diseñados para servir a los demás, hermano. Eso es un discípulo. Y siéntete contento de poder servir a Dios, como dice la palabra de Dios, de una manera consciente. Un culto pensado. Aquí está mi vida, Señor. ¿Sí? Y quiero servir a los demás. Quiero servir a los demás. Quiero que esto suceda. En el nombre de Jesús le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que nos ayuden. Y vimos la gran diferencia. Y porque creemos estamos aquí. Amén. Y porque creemos las cosas suceden. Y porque creemos seguiremos viendo la gloria de Dios. ¿Sí? Pero hoy hemos aprendido que vamos a pasar a un nivel más. Pasar de únicamente de nuestras creencias a nuestras convicciones. Amén. Y eso requiere de valor. Eso requiere de compromiso. Eso requiere de algo muy, muy especial. El altar está abierto. Hay personas aquí que nos acompañan, ¿verdad? Por